José María, yo creo que podemos Sí, empezar ya. sí, no, ya se irán incorporando, sí, porque si no se nos hará tarde también para los que han Sí, sido además la gente que puntuales, ya, ¿no? exacto, que están esperando. Exacto. Vale, pues Venga, venga, pues empezamos. vale. Bueno, si queréis a José María, nada, yo solo a modo de presentarme y luego ya dejo todo el control de la presentación al equipo de Microfocus, ¿no? OpenText Microfocus, mejor dicho. Bueno, pues que, como ya sabéis, este webinar pues lo hemos organizado conjuntamente, ¿no? Desde TD-SYNNEX, la unidad de negocio de software enterprise, y OpenText, ¿vale? Entonces, por mi parte, yo creo que ya todos tenéis mis datos también en distintos mails que nos hemos ido mandando. Cualquier cosa, sugerencia, me podéis comentar. Y yo ya doy paso para no perder más tiempo, ya que empezamos con un poco de retraso, al equipo de OpenText Microfocus, que ellos pues os harán la presentación de la solución, ¿de acuerdo? Luego pues habrá posibles preguntas abiertas y si no, luego también nos podemos resolver cualquier duda a través de mail o lo que sea. Luego también pues os pasaremos esta sesión que la estamos haciendo, la estamos grabando, vamos, en formato vídeo, por si la queréis compartir pues con compañeros de vuestra empresa o con clientes o con quien consideréis oportuno. ¿De acuerdo? Con lo cual ya doy paso a, no sé quién de vosotros empieza, José María, tú Yo, mismo. sí. Venga, muy bien. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, tocayo. Pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros, por dedicarnos este ratito. De parte de OpenText estamos conectados JJ Moreno, que es el manager de pre-sales ahora mismo a nivel worldwide, aunque bueno, cambiará con la nueva estructura de OpenText a corto plazo. Y también está conectada y mira, es una buena oportunidad para presentarosla a los que no la conozcáis. Olga Pérez, que es la nueva Sales Specialist del producto para España y Portugal. Es la persona que sustituye a Santiago Caro, que como sabéis se movió a otra organización dentro de la empresa. Así que bueno, les doy Buenos paso días. para que se presenten. Olga. Hola, buenos días a todos. Nada, un placer estar aquí con vosotros, compartir este webinar y nada, para lo que necesitéis posteriormente, espero que sea de vuestro interés lo que a continuación vais a ver y cualquier duda que os surja, tenéis mis datos de contacto para posteriormente conversar sobre ello. Gracias, Olga. En la slide veis que en principio estaba previsto que estuviera Juan Niecker, que es el líder worldwide a nivel de ventas y de relaciones con los partners, pero bueno, ha tenido un problema personal y no ha podido conectarse. Así que, como os decía, está JJ Moreno, que es un poco el que va a hacer la primera parte de la presentación y bueno, yo me iré intercambiando con él. Muy bien, Chema, muchas gracias y hoy encantado de conoceros a todos y como ya han dicho mis compis, yo me llamo Juanjo Moreno, me llaman JJ a todo el mundo, sobre todo porque los guiris no pronuncian muy bien el Juan Julián. Voy a hablaros un poquito sobre la protección del dato, sobre todo en entornos híbridos y en entornos nube y después centraremos el tiro en la protección de Microsoft 365 y un poquito de Kubernetes. ¿Vale? Yo voy a hacer sobre todo la parte más de introductoria y después para toda la parte técnica voy a dejar a Juan. Perdón, a Chema. Entonces, bueno, como sabéis, el mundo ha cambiado mucho tras la pandemia. Me imagino que todos los fabricantes estamos diciendo lo mismo, pero ha cambiado muchísimo. Ahora mismo yo estoy sentado aquí en una habitación en mi casa y he tenido que cerrar la puerta porque el conga quería entrar a hacer mi habitación. Y al mismo tiempo, pues estamos trabajando. Esto significa un poco que el paradigma de trabajo ha cambiado, aunque todos estamos un poco en el proceso de volver a la oficina, al menos algunos días, pero todas las empresas tuvieron que adaptarse a esto, a este nuevo paradigma de trabajo y tienen realmente que entender cuáles son las diferencias fundamentales en el modo de trabajo y en la protección de los datos en estos entornos híbridos. Y como dice esta slide, realmente adoptar la estrategia adecuada para proteger el dato
no es sencilla, ¿vale? Pero es la clave para realmente construir una empresa resistente. Porque al final, en este mundo también ha cambiado muchísimo las amenazas, es cada vez todo más inseguro, hay cada vez más ataques, más pérdidas de datos y bueno, pues es que el paradigma ha cambiado de estar todos juntos en la oficina y compartir cafés a estar todo el mundo disgregado, pásame la leche, va a estar todo el mundo disgregado en diferentes sitios, trabajando remoto, con nuestras tabletas y compartiendo pues, la información de una manera remota. Siguiente slide, por favor. Al final, esto pues crea un montón de retos para las empresas. Sobre todo, pues hay que preguntarse cómo puedes proteger esos datos que están distribuidos entre distintos lugares, cómo puedes mantener la seguridad, cómo puedes hacer que todos los dispositivos no estén comprometidos. Es muy complicado que cuando tú tienes empleados que están utilizando realmente dispositivos propios, estén al último nivel de seguridad, tengan realmente el antivirus adecuado o estén protegidos contra vulnerabilidades o contra ataques. Ya sabéis que una gran mayoría, por no decir casi todos los ataques de ransomware están viniendo sobre todo por ingeniería social, es decir, alguien te manda un email en el que tú pinchas en un clic y acabas de liar la parda, acabas de dejar entrar el troyano dentro de tu organización. En este contexto en el que todo el mundo está trabajando en remoto, realmente, ¿quiénes son los que han sacado un gran partido de aquí? Pues todas estas empresas que están ofreciendo servicios para poder trabajar de manera distribuida y en la nube. Y sobre todo, Microsoft 365, ¿no? En lo que es Microsoft ha sabido muy bien colocarse en el centro, usa sus herramientas de colaboración, que son muy avanzadas y realmente te permiten trabajar de manera remota de una manera muy similar a como lo harías físicamente. Además, el estar en un entorno cloud pues permite a las empresas estar más tranquilas porque saben que al menos habrá updates automáticos. La seguridad, un poco todo lo que es la parte de la encriptación y la retención de datos en cada una de las regiones, pues se ocupa el proveedor de cloud y bueno, pues al final pues hay un montón de aplicaciones que se pueden linkar a esas aplicaciones de Microsoft y es una manera sencilla de poder pagar los datos con una suscripción. Pero lo que no tiene la gente en cuenta o lo que mucha gente piensa es que solamente porque estés en un entorno de nube y tengas todo en la nube, todo va a estar protegido por ese proveedor de nube, pero esto no es así, lamentablemente. En esta slide podemos ver un poco los distintos componentes que pueden hacer un poco lo que es un entorno de datos. Si empezamos desde la parte izquierda, pues podemos ver que tenemos, pues, si tenemos un entorno on-premise, somos nosotros los responsables de la infraestructura física, de comunicaciones, somos los responsables del entorno virtualizado, los sistemas operativos, las aplicaciones que corren encima de esos sistemas operativos y los datos. Según vamos avanzando en el contexto de la provisión de servicios, si tengo una infraestructura as a services, ya hay un proveedor que entra y se ocupa de toda la parte física, de infraestructura de virtualización. Si lo que tengo es un PaaS, pues aquí ya tenemos que también se van a ocupar de lo que es nuestro sistema operativo. Y si lo que tengo es un software as a services, al final, pues sabemos que se van a ocupar de todo lo que es la infraestructura física, comunicaciones, virtualización, sistemas operativos, las aplicaciones que corren por encima, pero al final el dato sigue siendo responsabilidad del contratante. O sea, Microsoft, si tú tienes sus datos en Office 365, te va a garantizar que no vas a tener unas caídas o solo vas a tener un 99,99% de disponibilidad. Te va a ofrecer diferentes almacenamientos, unos más online rabioso, otros más para archivado. Te va a ofrecer un montón de servicios, pero si tú, un usuario tuyo, es borrado o hay una corrupción en tus datos o tienes una brecha de seguridad o tienes un ransomware que te borra todos tus datos o simplemente un empleado que se ha enfadado y es el administrador del correo, borra a todos tus usuarios, Microsoft no se va a encargar nunca de recuperar esos datos. Tiene un pequeño SLA con una papelera de reciclaje que guarda los datos durante un tiempo muy limitado, pero esto no te va a proteger respecto a la pérdida de esos datos y las responsabilidades que puedes tener.
¿Hace sentido o tiene sentido realmente tener Microsoft 365? Todo el sentido del mundo en este entorno distribuido. Pero mucha gente no está realmente teniendo en cuenta que moviéndose a Microsoft 365 no significa que no tengas que hacer backup de tus datos. Es por lo contrario, tienes que seguir preocupándote de tus datos de la misma manera que te preocupabas cuando los tenías on-premise. Y el contrato que tú firmas con Microsoft o con cualquier otro proveedor de SaaS no te va a garantizar que ellos van a recuperar tus datos en caso de una contingencia, porque eso no está en el contrato. En el contrato está pues, el rendimiento, la disponibilidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Dónde tenemos que realmente que identificar y cómo saber si tengo que hacer los backups? ¿Qué pregunta me tengo que hacer? Vale, pues es muy sencillo. Tenemos que hablar con los VPs o con los responsables de aplicaciones, preguntarles realmente si tienen una política de protección de datos, si están haciendo backup de los datos, qué partes de la solución de Office 365 podían ser susceptibles de hacer backup, si solo hay correos, si también los Teams, los mensajes, el SharePoint, pues toda la funcionalidad es el OneDrive. Preguntarles si alguna vez han tenido outage en Microsoft 365, si han perdido datos mientras que lo tenían en Office 365, si tienen algún tema de compliance, porque al final del todo, si imaginaros que una empresa tiene un problema, pues lo que sea, de un desfalco, toda la información que hay en los correos se tiene que mantener durante un tiempo determinado. Si tú no tienes ese usuario, ya no está en la empresa, en el momento que tú das de baja al usuario dentro de tu empresa, en Microsoft 365 se va a dar de baja y el usuario se va a borrar. Se va a perder todos los datos que habían ahí. Y al final un poco pues tienes que preguntarte sobre cómo de resistente es tu estrategia de protección de datos en un entorno de cloud. Desde aquí OpenText, nosotros tenemos una solución específicamente diseñada para la protección de los datos en Office 365 y entornos de cloud, que nos permite realmente pues, estar libre de todos los riesgos asociados a la pérdida de datos, bien sea por un error o una negligencia de los operadores o de las personas, o simplemente por un entorno de ransomware. Ya sabéis que creo que es un 93% de los ataques de ransomware se hacen en entornos de Microsoft. Al final, por alguna razón, todos los hackers odian más a Microsoft que a cualquier otro sistema operativo. Y bueno, realmente tú tienes una corrupción en local que se puede pasar, sinceramente, a tu Azure de una manera sencilla y al final puedes encontrarte con que pierdes todos tus datos. Puedes tener muchas aplicaciones diferentes teniendo que proteger esos datos y ninguna está haciendo lo que realmente necesitas. Entonces, bueno, en este caso, nosotros presentamos una aplicación que también puede integrarse con Data Protector tradicional, pero que está específicamente diseñada para hacer ese backup de los datos que tenemos en la nube. Y bueno, y ahora Chema un poco os va a contar técnicamente un poco más el detalle de esa aplicación. No, si tenéis alguna pregunta, no dudéis en ponerla, porque hay un panel donde escribirlas y encantado luego de contestar a vuestras preguntas. Chema, todo para ti. Muchas gracias, JJ. Bueno, antes de entrar en la parte técnica, que va a ser muy light, no os voy a calentar la cabeza con mucha información técnica, sí quería hacer un poco foco en como os ha comentado mi compañero, cómo creamos la oportunidad de negocio, ¿de acuerdo? Que creo que es lo que nos interesa a todos aquí. ¿Cómo creamos negocio? ¿Cómo podemos ofrecer esto a los clientes? Hace ya unos meses, en una presentación que hice sobre esto en un acto público, en la sala se habría aproximadamente 50 o 60 personas y casi todos eran administradores de datos, administradores de backup, gente acostumbrada a manejar este tipo de datos, ¿no? Yo les hice una pregunta que es, a ver, levantar la mano todos los que hayáis movido vuestros entornos de correo electrónico a Microsoft 365. En la sala aproximadamente el 80% de los asistentes levantaron la mano. La siguiente pregunta que les hice fue, a ver, decidme por favor, ¿quiénes de vosotros hacéis backup de Microsoft 365? Bien, para mi sorpresa de ese 80%, no más de 4 o 5 levantaron la mano. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay muchas organizaciones que han movido sus entornos a Microsoft 365
y no hacen backup de esos datos. Ahí tenemos una oportunidad y ahí podemos ofrecer el producto. El problema es que normalmente incluso me he encontrado situaciones en las que el administrador o el responsable del dato es consciente y dice, sí, ya sé que Microsoft no me hace backup, que me garantiza la disponibilidad de la infraestructura. Todo esto está muy bien, pero mi jefe es el responsable de IT, el responsable de infraestructuras, el CEO de la empresa, que considera que no es necesario realizar backup de estos datos porque Microsoft ya lo hace. Ahí es donde tenemos que apuntar, ahí es donde está la persona que va a decidir y muchas veces la persona que considera que no es necesario hacer backup de estos datos, ¿de acuerdo? No os quedéis solo en el administrador, hay que ir un poco más allá porque normalmente son ellos mismos quieren hacer backup y no se considera una prioridad. Volviendo a la parte técnica, producto Data Protector for Cloud Workload. Bueno, como veis en la presentación, ¿qué es lo que va a cubrir? En la parte de la izquierda veis todo lo que cubre. En comparación con otros productos de otros fabricantes, tenemos un mix y es que cubrimos esa nueva parte de entornos cloud, especialmente en Microsoft 365, pero también máquinas virtuales que están en Azure, máquinas virtuales en Amazon y todo el entorno de Google Cloud Platform. Pensar que esto es, yo creo que prácticamente el 95% de el mercado de proveedores de cloud, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos un margen, un campo muy grande para explorar por ese lado. Y aparte, soporta nuevos storage provider como Nutanix, SuccessFactors, nuevos virtualizadores que no están, iba a decir que no están muy implementados, creo que es un enfoque erróneo. Cada vez tienen más margen, más nicho de mercado, tanto Citrix como Oracle Linux Virtual Machine, como Oracle Virtual Machine, Huawei, Zen, bueno, KVM, ahí tenéis una lista de todos. Y también, muy importante, entornos de Kubernetes, ¿vale? Entornos de Kubernetes, Proxmox y OpenShift. Pensar cuánto de potente es el producto que con una sola licencia le podemos ofrecer al cliente hacer backup de 2 o 3 diferentes entornos, ¿vale? Normalmente, como os decía, nuestros competidores ofrecen un producto para hacer backup de Microsoft 365 y es dedicado exclusivamente para eso. Estás pagando una licencia solo para eso. En este caso, con nuestra licencia, que siempre va a ser por capacidad, podremos hacer backup de todos estos entornos que veis ahí. ¿Dónde podremos hacer el backup? Si nos vamos hacia la parte de la derecha, otra gran diferencia de nuestra solución en comparación con nuestros competidores es que podemos hacer los backups tanto en la nube, tanto en local, en dispositivos que el cliente ya tiene, bien cintas LTO, bien StoreOne, bien DataDomain o bien cualquier repositorio de disco en el que pueda guardar esos datos, ¿de acuerdo? Esto nos da muchas posibilidades a la hora de dónde almacenar nuestros backups. Por supuesto, el producto puede funcionar como una herramienta en solitario, en standalone, o se puede integrar perfectamente con Data Protector. De hecho, intentando vincular a nuestros clientes actuales con la nueva herramienta, el proceso de unión de las dos herramientas sigue avanzando. Ya podemos abrir las consolas, la consola de Data Protector for Cloud desde la consola de Data Protector. En la próxima versión ya va a haber un login que nos va a permitir acceder a ambas herramientas. Vamos a poder realizar la instalación desde el propio Data Protector como si fuera otro componente más, como si fuera un agente de disco, un media agent o cualquier otro componente. En definitiva, vamos poco a poco realizando esa integración entre los dos productos de cara a que sea más interesante para los clientes. La arquitectura,
La arquitectura es muy sencilla y totalmente escalable. Vamos a tener, podemos partir de un solo servidor, una simple máquina que puede ser, y esto es muy importante, puede ser una máquina física, puede ser una máquina virtual o puede ser una máquina que esté corriendo en cloud en cualquier proveedor. Esa máquina tendrá dos roles, uno de nodo y uno de servidor. En la parte de servidor va a ser ese frontend, esa consola que nos va a dar acceso a la administración de todo el entorno, y la parte de nodo es la que va a tener la capacidad de cómputo y va a decidir de qué hacemos backup y de qué no. Dependiendo del entorno, de la cantidad de usuarios, máquinas o entornos de Kubernetes del cual queramos hacer backup, necesitaremos un nodo o necesitaremos más. Como os digo, todo es escalable, se pueden ir añadiendo nodos sin ningún problema a medida que el entorno va creciendo. Si nos enfocamos en la solución para Microsoft 365, muy importante de cara al momento en el que presentéis la solución a los administradores o a los responsables de datos, es que la solución es totalmente granular, es decir, podemos hacer backup y restauraciones del objeto más pequeño que os podéis imaginar. Un correo electrónico, una cita del calendario, un fichero que hayamos compartido a través de Teams, un fichero del OneDrive, una conversación, un chat entre un usuario con otro usuario. Podemos hacer backup y recuperar absolutamente cualquier objeto de Microsoft 365. Y como os decía, muy importante, diferenciador con otras soluciones, la restauración de los datos se puede hacer bien en el propio cloud de Microsoft o bien en un sistema local, es decir, cloud to cloud o cloud on-premise. Bueno, la sincronización con los usuarios del tenant es totalmente automatizada, se pueden realizar búsquedas en el catálogo para ver qué es lo que queremos recuperar y, por supuesto, dependiendo del tipo de objeto que sea, podemos hacer una exportación a PST para recuperarlo localmente. Podemos recuperar un solo buzón, un solo email de un buzón, o podemos recuperar todos los buzones. La tecnología que se realiza para realizar el backup, ¿de acuerdo? Siempre es Incremental Forever, ¿vale? Incremental Forever significa que en ese primer backup pensar cada uno de vosotros en vuestro buzón de mailbox, pues ahora tendréis aproximadamente, dependiendo del tamaño, entre 10 y 30 gigabytes. El primer backup, evidentemente, hay que sincronizar toda esa información, pero luego diariamente vosotros, pues bueno, recibiréis aproximadamente entre 10, 100, 200 megabytes de correo. Eso sería lo que se copiaría en el siguiente backup, solamente los cambios realizados en los datos. Como os digo, siempre es un incremental forever. Bueno, poquito esto os redunda sobre lo que ya hemos comentado, single mail restore, exportación a PST y se puede hacer una descarga de chats, de entradas en el calendario o de cualquier objeto de Microsoft 365. Pasamos rápidamente a Kubernetes. Kubernetes, para que os hagáis una idea, ¿cómo veo yo esto? Que soy más técnico desde ese punto de vista, ¿no? Esto es un poco como cuando llegó la virtualización, ¿no? Yo mismo hace 15 años pensaba que esto de la virtualización no iba a llegar muy lejos, que estaba bien para entornos de pruebas, para entornos de preproducción y tal, pero que nunca se iba a llegar a implementar en entornos de producción. No podía estar más equivocado. Creo que no conozco ninguna empresa que no tenga un entorno de virtualización ahora mismo. Con los Kubernetes tarde o temprano va a pasar lo mismo. Está en un estado muy primigenio, pero ya tenemos clientes que nos han contactado y además nos han dicho, oye, queremos hacer backup de OpenShift. ¿Tenéis alguna herramienta que haga esto? Sí, por supuesto, la tenemos. Son datos de los cuales hay que hacer backup también y no hay tantas herramientas en el mercado que permitan hacer backup de estos datos correctamente.
¿Por qué digo correctamente? Lo vemos más a continuación. Para daros una explicación muy sencilla de qué es un contenedor. Un contenedor es un paquete, un paquete de software corriendo sobre el mismo hardware con diferente sistema operativo. En la virtualización, que ya todos conocéis, tenemos un Virtual Center, por ejemplo, de VMware, y de ese Virtual Center tenemos determinadas máquinas virtuales, cada uno con su sistema operativo, y a partir de ahí diferentes aplicaciones. La capacidad que nos da el contenedor es que utilizando un solo sistema operativo podemos crear diferentes contenedores, cada uno con su propia versión del aplicativo que queremos ejecutar. Esto, al fin y al cabo, saliendo de la parte técnica, da mucha facilidad a los testers de software y a los desarrolladores de software para probar diferentes versiones. Para nosotros, desde un punto de vista del backup, tenemos datos y tenemos datos de los cuales necesitamos hacer backup, ¿de acuerdo? ¿Cómo está un poquito el mercado de los Kubernetes o contenedores? Como podéis ver, la estimación es de un crecimiento del 30% en los próximos 5 años, pero no quiero ni pensar en los 5 siguientes. O sea, esto yo creo que va a haber una explosión como hubo con la virtualización. Con lo cual, nosotros ya estamos preparados, ya tenemos la herramienta, lo único que podremos hacer en estos 5 años es mejorarla, pero ya podemos ofrecer a nuestros clientes. Nunca está de más hacer esa pregunta de, oye, ¿tenéis un entorno de contenedores? ¿Tenéis pensado tenerlo en el futuro? ¿Sabéis que hay que hacer backup de esos datos? Al final esto nos va a permitir crecer en nuestra base instalada. ¿Cómo securizar estos entornos? Evidentemente, aparte de la securización que las propias compañías o proveedores de cloud o on-premise, porque también podemos tener un entorno de Kubernetes on-premise nos ofrecen, hay que seguir cumpliendo con unos RPOs, unos RTOs, que en este caso incluso son mucho más estrictos, por lo cual tenemos que tener una herramienta de backup que permita hacer una restauración rápida y sencilla de los datos, ¿vale? Este es un caso de uso común de los contenedores, ¿de acuerdo? En un contenedor normalmente podemos tener volúmenes, pueden ser temporales o pueden ser persistentes, que es, vamos a suponer siempre que estamos hablando de datos persistentes y el metadato. Hay dos cosas críticas que tenemos que copiar, que son los volúmenes y los metadatos, ¿no? Desde el punto de vista del Data Protector for Cloud, vamos a acceder a esos datos, a esos metadatos. Ese nodo que veíamos antes es el que se va a encargar de realizar las tareas de backup y nos lo va a enviar a nuestro dispositivo de backup, que como hemos visto puede ser un dispositivo en cloud o un dispositivo on-premise. Hay diferentes proveedores, diferentes tecnologías, diferentes soluciones para implementar Kubernetes o contenedores, perdón, que siempre lo mezclo. Como contenedores, quizás la solución que más se está extendiendo en el mercado poco a poco es la de Kubernetes. Si nos centramos en Kubernetes, tenemos dos métodos para realizar el backup, que es con Helper Pod o con Disattachment, ¿de acuerdo? Abreviándolo mucho, con Helper Pod va a haber uno de los propios contenedores, que es el que va a realizar esa función de, comparándolo con un virtualizador conocido, de backup host o de máquina que va a gestionar, va a mover esos datos desde el resto de contenedores hasta el dispositivo de destino, o podemos hacerlo con Disattachment. Disattachment va a ser utilizando los volúmenes donde están los datos, presentarlos a ese nodo y desde ese nodo extraeremos los datos que queremos copiar, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis un poco
la presentación gráfica del modelo de Helperpod, perdón, que como os digo, utilizando uno de los propios contenedores dentro del entorno de Kubernetes, va a enviar los datos al nodo y de ahí al dispositivo de destino. Si hablamos de disattachment, vamos a utilizar los volúmenes, los vamos a presentar al nodo y de ahí los enviaremos al dispositivo de destino. Para los que conozcáis la solución de Zero Downtime Backup, es un poco de Data Protector, pues es un poco parecido. Presentamos el volumen y otro nodo es el que se encarga de realizar la copia del mismo, lo cual no afecta al rendimiento del entorno de Kubernetes en producción, y la tarea de backup es transparente para los usuarios, ¿no? En OpenShift, que es la otra solución que creo que más se está implementando a nivel de mercado, pues tenemos las mismas soluciones, ¿de acuerdo? A través de Helperpod o con disattachment. Diferentes proveedores, mismas soluciones, misma tecnología para realizar el backup. Ahora os voy a mostrar un poquito la consola, muy sencillo, porque vosotros no queréis entrar a ese detalle técnico, pero vamos, la consola, lo que tenéis que tener claro es que es una consola totalmente web, con lo cual la vamos a poder utilizar desde cualquier servidor, cliente, máquina, dispositivo, con un navegador y acceso a la dirección IP donde esté instalado el producto. Y la configuración, como os digo, es totalmente gráfica, asistida y súper sencilla. En unos solos clics somos capaces de configurar los entornos de Kubernetes y realizar los backups correctamente, que muchas veces para los administradores es un poco incluso engorroso llegar a hacer la configuración con otras soluciones. Y por último, a nivel de restauración, súper fácil. Podemos recuperar dentro del propio entorno o fuera a nivel de file system, ¿de acuerdo? Podemos hacer cualquiera de las dos recuperaciones. E incluso es posible, y esto es importante, recrear la aplicación desde los propios metadatos de los cuales hemos hecho backup antes de realizar la restauración. Por último, ya aquí salimos de nuevo del tema técnico y me voy un poco a cómo podemos crear esa necesidad. No crear la necesidad el cliente ya la tiene. Lo que ocurre es que muchas veces no son ni conscientes de ello. Cómo podemos hacer ver a los clientes que realmente necesitan hacer backups. Evidentemente, los ciberataques y el ransomware es algo que está diariamente en nuestro ámbito laboral, incluso a veces trasciende a la propia información general, digamos, y ahí es lo único que necesitamos utilizar para crear esa necesidad y esa oportunidad de negocio. Hay que hacer ver que los ataques con ransomware están ahí, que crecen día a día y que el riesgo evidentemente que conllevan es inmenso. Las organizaciones tienen que ser resilientes a este tipo de ataques y para poder serlo tenemos que reducir los riesgos, intentar minimizar los daños en caso de que seamos atacados por algún tipo de ransomware y por supuesto tener las herramientas necesarias para poder hacer una recuperación rápida y fácil de los entornos, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, este gráfico muestra países afectados por ataques con ransomware o ciberataques. Como podéis ver, tampoco es que estemos muy mal situados, pero salimos. Yo de hecho, muchos días soy contactado por clientes que han sido atacados y que tienen que empezar a recuperar sus datos. Cuando te llama un cliente y te dice, me han atacado con ransomware y tengo los 500 servidores encriptados, no es una situación agradable. Lo que hay que estar seguros es de que tenemos, como os decía antes, las herramientas y los planes de acción necesarios para poder actuar rápidamente.
porque no nos engañemos, los plazos al final, hace 15 días, la más reciente ocurrió esto, aproximadamente 500 servidores. Pensar que el plazo de recuperación, si todo va bien, estamos hablando de entre una semana y 15 días. Con unos planes de recuperación, las herramientas necesarias, en este caso Data Protector, y con el personal adecuado y entrenado para poder realizar ese tipo de operaciones. Si no, podemos estar hablando de semanas o meses impactando en la producción y en los resultados de cualquiera de nuestros clientes con el coste que eso tendría. Por lo tanto, volviendo un poco al principio, aquí tenemos una serie de preguntas y de claves que tenemos que utilizar para posicionar el producto cuando vamos a hablar con los clientes. Sería muy importante poder hablar con, como os digo, no solo quedarnos en el administrador o en el responsable del dato, sino intentar ir un poco más allá, ¿de acuerdo? Y hacer todo este tipo de preguntas, ¿no? ¿Eres consciente de los riesgos que tienes? ¿Tienes algún plan de contingencia? ¿Tienes algún plan de ataque y de resiliencia contra el ransomware? ¿Estás seguro de que estás protegido contra el ransomware? Todas estas preguntas nos pueden ayudar a convencer a ese potencial cliente, ¿no? Volviendo un poco al plano técnico, ¿cómo integramos Data Protector for Cloud con el Data Protector? Bueno, muy sencillo, solo hay que importar esos nodos de Data Protector for Cloud dentro de Data Protector, enlazar los dispositivos y a partir de ahí podremos utilizar los dispositivos de Data Protector for Cloud. No tiene mucha historia. Si hacemos un poquito más de foco en el ransomware, como Data Protector nos puede ayudar a combatir el ransomware. Aquí siempre me gusta dejar una aclaración por delante. Los productos de backup no tienen que ser los responsables de luchar contra el ransomware. Un ataque por ransomware siempre es debido a una brecha en la seguridad o a un mal uso por parte de algún miembro de la organización del producto. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que no podemos intentar o no podemos pedir es al producto de backup que sea una defensa contra el ransomware. Incluso, teniendo esto en cuenta, por ejemplo, nosotros ya estamos desarrollando algún tipo de escáner que nos permita hacer como los antiguos antivirus, intentar escanear los datos de los que estamos haciendo backup antes de hacer backup para ver si están infectados o no. Bueno, eso está previsto, todavía no está. Lo que sí que tenemos que tener claro es que el producto de backup tiene que ser la última línea de defensa contra el ransomware. Es decir, cuando ya me ha fallado todo eso, tengo que recuperar mis datos. Para esto, evidentemente, hay que tener una serie de funcionalidades, de medidas, ¿de acuerdo? Y Data Protector es capaz de cumplir con todas ellas. En primer lugar, tener la posibilidad de hacer backup online. Esto significa bien en un dispositivo LTO, bien en un proveedor on cloud, algo que nos permita sacar datos de nuestro data center. Cubrir ese air gap es esa capacidad de encriptar los datos desde el que los leemos hasta que los escribimos. Para mí la más importante, tener backup inmutables. Esto quiere decir que ese dato de backup no se pueda modificar bajo ningún concepto, incluso por el administrador, pase lo que pase. Esto lo que nos va a proteger es desde el punto de vista que si somos infectados por ransomware, nos van a encriptar todos nuestros datos, menos los datos del backup, porque no va a haber manera de modificarlo. Word Media, bueno, son cintas en las que solo se permite la escritura una vez y las lecturas todas las veces necesarias, con lo cual, una vez que se ha escrito en esa cinta, no hay manera de modificarla. Y verificación del backup, muy importante también tener
la certeza al 100% de que cuando hemos escrito los datos en ese dispositivo, sea el que sea, que esos datos son correctos y vamos a ser capaces de realizar la recuperación de los mismos, ¿de acuerdo? Por supuesto, también el punto de vista de oficinas remotas, ahora más que nunca, que todos estamos más disgregados, bien trabajando desde casa, bien trabajando desde pequeños coworker o centros de trabajo, tener esa capacidad de hacer backup de diferentes entornos localizados en diferentes sitios geográficamente, centralizar todos esos datos y a partir de ahí enviarlos a cualquiera de nuestros dispositivos de backup. Por supuesto, desde un punto de vista de la lucha contra el ransomware, muy importante, el certificado Common Criteria. El certificado Common Criteria, que es reconocido por el CSNI nuestro español, la entidad certificadora que nos dice que el software es totalmente seguro. Lo obtuvimos en junio del 2020 y certifica que todas las comunicaciones, password, ficheros de configuración, toda la información sensible a nivel de seguridad y que podría significar una brecha de seguridad si llega a las manos equivocadas, todo está protegido contra diferentes ataques o ciberataques. Y creo que ya con estas vamos terminando. Bueno, aquí hay diferentes situaciones en las que nos podamos encontrar, dependiendo también de qué tipo de backup estamos haciendo, ¿no? Un poquito, si empezamos desde la derecha, ¿no? Bueno, pues a raíz Snapshot, ¿contra qué nos cubriría? Pues contra un ataque de ransomware limitadamente, contra la corrupción del dato no, contra contra una corte de energía, tampoco. Bueno, vamos viendo un poco desde derecha a izquierda cómo, dependiendo de las diferentes capas de seguridad y de backup que vayamos implementando, vamos estando cubiertos contra más posibles riesgos en nuestra infraestructura. Me gusta mucho la segunda, lo de Hope and See, ya veremos a ver, que aunque parezca mentira, todavía se lleva en algunas organizaciones, ¿no? Evidentemente, el objetivo es ir a esa última columna de la izquierda, al True Backup, que nos va a cubrir, nos va a proteger contra cualquiera de esos posibles riesgos contra nuestros datos. Como os decía, ya terminando, las claves principales, tener un plan de disaster recovery desarrollado. Esto significa tener las herramientas y el personal adecuado para poder hacerlo, estar prevenidos contra los ataques, comprobar y hacer chequeos de nuestros entornos para asegurarnos de que estamos haciendo backup de todo lo necesario y que todas nuestras herramientas de antivirus y de protección contra ciberataques están actualizadas y se ejecutan correctamente. Y por último, y yo creo que lo más importante, probar esos planes de backup y de restauración para que en el caso de que tengamos que afrontarlos, no nos pille de nuevas y podamos y estemos preparados y estemos entrenados para saber qué es lo que hay que hacer ante un posible ataque. Yo creo que hasta aquí, efectivamente. Y ahora, pues si alguien tiene alguna pregunta, veo que en el chat no hay nada. No sé si alguien tiene alguna pregunta, incluso si quiere, pues podemos habilitar el micrófono y puede hacernos la pregunta o bien escribirla por el chat.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta ahora, pues bien, tal como dice José María, por micrófono, por el chat, y si no, pues como que os vamos a hacer llegar la información y la grabación. Bueno, pues si a partir de ahí surgen preguntas, pues evidentemente también os haremos llegar nuestros datos de forma que nos podáis consultar directamente, ¿vale? Perfecto, sí, parece que no hay, José María, no, perdona que te corte, bueno, parece que no hay sí, preguntas, o sea, bueno, que como tú veas. pero yo tengo una que Cuéntame. creo que puede ser, bueno, puede ser útil un poco cuando pues estás delante de un cliente, ¿no? Que ya tiene soluciones de backup, ¿no? Pero que no es la nuestra, ¿no? La de Data Protector, porque si no siempre es más fácil, ¿no? Ampliar o migrar a la nueva solución para cloud. Pero si no tiene, si está con otros fabricantes, no sé, aquello para abrir un poco la puerta, ¿no? Antes de poder entrar ya con una explicación como la que habéis dado, que para mí ha sido muy, muy interesante, la verdad. Pero previo a, pues te ha de abrir la puerta, ¿no? Entonces, para generar este pequeño interés, de decir, venga, va, voy a dedicar media hora o una hora de mi tiempo a escuchar la solución, ¿no? De Microfocus. No sé, ¿qué tipo de argumento así, a veces un poco de penetración o agresivo podríamos dar para que nos escuchen sabiendo que tienen otras soluciones, ¿no? Si hay, Pues no sé. te agradezco la pregunta, muy buena. El principal, te voy a dar varios, pero el principal y en el que vamos a hacer foco y en el que la compañía está dedicando gran parte de los recursos en el desarrollo, como os comentaba antes, con el escáner, con la integración de algún escáner anti-ransomware, doble factor de autentificación, data immutability. Como veis, todo o gran parte de la presentación también ha ido enfocada a la seguridad, al ransomware. Entonces, la respuesta es, no, yo ya tengo un software de backup. Bueno, yendo más allá de lo típico de, bueno, pero te cubre esto, te cubre aquello, que nosotros también creo que podemos cubrir cualquier tipo de entorno, más allá del precio o de la oferta económica que podamos hacerles es, bien, tú ya tienes un software de backup, pero ¿tienes el software de backup más seguro del mercado? Esa es la pregunta que creo que debéis de hacer a los potenciales clientes. No te voy a ofrecer un software de backup, sino que te voy a ofrecer el software de backup más seguro del mercado. La seguridad va a ser clave, o ya es clave en los datos informáticos. Claro, vale. Bien, perfecto. Pues sí, tomamos nota de esta pregunta que sí, yo creo que es la que puede abrir Las brecha puertas. claro, las puertas y dar a entrar ya en una conversación más al detalle, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues no sé si no hay ninguna más duda más de momento, pues lo dejamos aquí y bueno, os vamos a pasar, como he dicho, la información, nuestros datos también de contacto y bueno, y seguimos en contacto. ¿De acuerdo? Muy bien, Muy bien. muchísimas gracias. Gracias a todos, Gracias tanto a a los todos. asistentes como al equipo de Microfocus por la presentación que nos habéis hecho, que está muy bien. ¿De Gracias acuerdo? a ti, muchas Venga, gracias. Hasta luego. Gracias. gracias, hasta Buen día. luego. Adiós, hasta Buenos luego. días, hasta luego. Chao, chao.